Buenas noches, gente. Estamos de nuevo en un capítulo más de Desde la Fortaleza. Esperemos que les vaya a gustar este tema que traemos. Tenemos de nuevamente a nuestro compañero Eric en compañía de Cerito. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Esperemos que el día de hoy tenemos a otro compañero más, un invitado especial. Es un amigo que tenemos hace mucho de conocerlo. Esperamos que les guste esta compañía y les guste el tema que traemos. Ricardo Ocampo. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Me llamo Ricardo Ocampo. Ya nos conocemos de hace mucho, como dijo aquí mi compañero. Esperamos aportar y corresponder a esta invitación. Y aquí estamos. Muy bien. Esperemos que sí salga un buen tema. La verdad es un tema interesante lo que tenemos el día de hoy. Esperemos que les guste y podamos a empezarlo, ¿verdad? Porque ya nos llevamos bastante tiempo ahorita en el preset. Fue bastante el tiempo, pero ya. En el preset. Estamos grabando, son las 4:30 de la mañana. Sí, así es. Lo peor de todo es que mañana trabajamos, cabrón, así que pues, No critiquen las ojeras, son por eso. todo es La desvelada. por estos temas, güey. Sí, todo es porque queremos llevarles el contenido que ustedes se merecen. Por eso lo traemos. Pues sin más que aportar. Bueno, antes de eso queremos mandar saludos a la gente que nos estaba escribiendo ahí en la página, que nos está siguiendo en el canal de YouTube. Muchas gracias, la verdad. Esperamos que pronto les podamos llevar más contenido y que les guste. Ha habido respuestas, ¿no? En el último video. Sí, respuesta. hemos tenido muy buena respuesta, la verdad. Pues estamos contentos de lo que estamos haciendo. Así es. Esperemos llevar, como digo, más contenido y que les llame la atención lo que estamos platicando. Sobre todo creo que despertar, ¿no? Despertar las conciencias, güey. Sí, así es. Más que nada lo que queremos es eso, ¿verdad? Igual creo que sería bueno que no se tomen como un hecho de lo que hablamos. Sí. Simplemente es para que les despierte esa curiosidad y investiguen, ¿no? Sí, es más que nada eso. Nosotros, pues, somos, como dijimos la vez pasada, somos investigadores amateurs, ¿verdad? Sí. Solamente investigamos y sacamos nuestras propias conclusiones. Uh-huh. Pero no queremos que se tomen todo esto a pecho, porque también podemos decir cosas que a lo mejor la gente dice, me dijo esta persona. Pues sí, pero no sabemos todo, ¿verdad? No tenemos la verdad absoluta. Hay unos marihuanos que salen ahí en YouTube que dijeron eso. Sí, o sea. Sí. Pues que investiguen también, es nada más. Es lo único que el objetivo de esto es nomás que despertar poquito su curiosidad y que si les gustó, pues investiguen un poquito más del tema. Entonces, eso es todo. Correcto. ¿Tú qué piensas, Ricardo? Pues sí, exactamente, invitar a la reflexión, que cada quien investigue, saque sus conclusiones. No somos expertos en nada de esto. Nada más opinamos porque tenemos boca y queremos y ya. Sí, así es. Bueno, sin más, vamos directamente al tema. ¿Ustedes se acuerdan que estaban haciendo? Bueno, a lo mejor todos tenemos casi la misma edad. ¿Se acuerdan que estaban haciendo por allá el año de 1997, finales y inicios del 98? Yo sí, güey. Tengo una escena muy clara, güey, donde Digo, obviamente pues no nos vamos a acordar exactamente, ¿verdad? Fíjate que yo sí recuerdo muy bien, tengo un recuerdo de lo que vamos a hablar ahorita. Yo tengo un recuerdo muy claro y muy vivido de ese entonces. Uh-huh. Yo estaba en la secundaria en el 98, estaba iniciando la secundaria. En el año de 1997, al finales de diciembre, se estrenó una película muy conocida. They Live. No. Es una película que fue muy, muy conocida a nivel mundial. Muy interesante la película. Muy interesante, digamos. Fue una comedia romántica. Ok. Se llama Titanic. No, papi, ya se conoce. Sí, la conocen esa película. Una de las más taquilleras, ¿no? Creo que tenía récord un tiempo de más ventas de boletos. Sí. Y una de las que más Óscares ha ganado. Digo, de sus nominaciones, creo que fueron 9 de 9 Óscares. Y otro premio que no estás mencionando, creo, es más repeticiones en el Canal 5. Esa madre la ponían, pero cada año en Navidad. Siempre, güey. Pero sí conocemos esa película. Bueno, en esa película nos hablan sobre la trama es de dos jóvenes, ¿verdad? Que se enamoran a bordo de un barco, que es el Titanic.
de dos diferentes clases sociales, pero muy exactamente. Un clásico. Eso es lo que nos muestran, man. Nos muestran lo romántico, lo que sí. pasa, que se enamoran en el barco, pues pasan situaciones dentro de la historia, ¿verdad? Y culmina con el hundimiento de ese barco, que fue el choque contra un iceberg, ¿verdad? Bueno, dirán ustedes, neta, vamos a hablar de una película romántica. Güey, no. Sí cabían en la tabla. sí cabían en la tabla. Memes con eso. Sí cabían en la tabla, pero no vamos a hablar de eso. Hace unos meses también vivimos una historia que nos llevó a repetir, a mí me llevó a como que a investigar acerca del tema. No sé si se recuerdan que hace unos meses un sumergible llamado Titán se extravió en el mar, ¿verdad? Sí. Las primeras noticias fueron esas, que se extravió en el mar y que pues al final de cuentas terminó con la vida de 5 multimillonarios. Sí. Raro, ¿no? Sí. Raro. Bueno, como les digo, esa historia me llevó a investigar un poquito más del tema. ¿Por qué? Porque a través de eso me di cuenta que hay varias teorías que dicen que el Titanic realmente nunca se hundió. Que nunca se hundió y fue suplantado, fue cambiado por otro barco parecido o idéntico. Sí. Y eso es lo que me llevó a ver este tema y de lo raro de este suceso. Según unos escritores, una persona llamada Steve Hall y otro que se llama Bruce Beveridge, escribieron un libro que se llama El Titanic y el Olympic. ¿Qué barco se hundió? La verdad sobre la conspiración. Ellos, en ese libro, y lo cual fue verdad, existen 3 barcos. Uno era el Olympic, otro era el Titanic y otro era el Britannic. Esos 3 barcos en ese orden de tamaño, era primero el Olympic, después el Titanic y después el Britannic, en tamaño, ¿verdad? Eran idénticos, los barcos eran idénticos, los 3, pero uno más grande que otro, en ese orden. Todos estos barcos eran propiedad de la compañía White Star Line. Presten atención al nombre porque es muy importante para el futuro de la conversación de los temas. Se llama la compañía White Star Line. Se dice que durante uno de los primeros viajes del Olympic tuvo un accidente y chocó contra una embarcación militar británica. Y aunque pues el barco sobrevivió y todo, ¿verdad? Y pudo llegar al puerto, sufrió bastantes daños. Y aquí es donde se forma la conspiración. Las personas que han asegurado, que han visto, que han seguido esta teoría, aseguran de que este accidente causó muchas pérdidas a la compañía, pues durante la investigación del caso se llegó a la conclusión de que no fue un accidente. El choque del Olympic con la navegación británica, ¿verdad? No fue un accidente, sino que fue, digamos, algo adrede. Entonces, durante la investigación se hizo y se declaró culpable a la compañía White Star Line. Entonces tuvieron que indemnizar a la embarcación con la que chocaron, que se llamaba la HMS Hawk. Otro de los principales personas que se dieron a la tarea de propagar la conspiración se llama Robert Gardiner. Esta persona le llama a este movimiento el cambiazo, porque aquí es donde surge lo interesante del tema, como ya lo vimos, de que se hizo el cambio de los barcos, ¿verdad? Porque una decían que era para evitar la bancarrota, porque la compañía estaba muy endeudada, pues tenía que darle dinero al barco con el que chocaron y obviamente arreglar el que tenían, y como el seguro ya no cubría porque se dieron cuenta que no fue un accidente, no tenían el dinero para poder pagar esa indemnización. Como ya lo mencionamos, es una teoría muy interesante, ¿verdad? Porque esto, neta, todo este show para nada más cobrar un seguro. Bueno, hay muchas personas que alegan la veracidad de esa teoría, porque se dice que
las diferencias estructurales de los dos barcos eran grandes. Es decir que, por ejemplo, el Olympic, como era más grande, tenía 16 ventanas que les llaman ojos de buey. Y el Titanic tenía 14. Entonces, durante las embarcaciones que se han hecho para llegar al fondo del Titanic, se demuestra que son 16. Sí, de hecho, no quiero interrumpirte, güey. No, está bien. O sea, ustedes comenten lo que piensan hasta ahorita. Parte de lo que yo he escuchado, güey, es que creo que el Olympic, o el que era la réplica, vaya, del Titanic, tenía 4 o 5 vaporeras, turbinas, no sé cómo se llamen. Y el real Titanic nomás tenía 3, o sea, eran menos. Que al final del día, cuando vieron ese rollo, le agregaron las turbinas que hacían falta para poder replicar al barco que sufrió daños. Pero incluso hay testimonios y hay información al respecto de que pues había varias que no funcionaban, que no eran funcionales. ¿Por qué? Sí, nada más porque solo eran una pantalla, güey. Eso era el asunto, güey. Y bueno, no sé si el tema vaya para allá, pero supongo que sí. Y si no, pues lo quiero agregar. Que las personas que lamentablemente perdieron la vida y la gran mayoría eran personas que estaban en contra de que se formara lo que era la Banca Internacional, Fondo Monetario Internacional. Para allá vamos más o menos. Sí, entonces pues lamentablemente perdieron la gran mayoría la vida ahí, güey. Después de eso resulta que pues se formó y se fundó. Para allá vamos. Entonces, ahorita vamos a solo conversar acerca de algo de eso. Dejarlo en contexto, ¿verdad? O sea que, en pocas palabras, fue a propósito. Es por eso que estamos hablando. es precisamente de lo que se trata el tema. Es muy interesante, fíjate, porque sí. la gente, digo, sí, exacto, como les dije al principio, a nosotros nos vendieron la idea del Titanic, una novela romántica, ¿verdad? Sí, claro. Pero la mayoría de las personas no saben el trasfondo, ¿verdad? O no se lo imaginan, o pues no les interesa, no lo sé, pero hay un trasfondo de todo eso. Claro. Hay un trasfondo. Y está muy interesante. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Del por qué es una teoría de conspiración y de control. Ahorita lo vamos a ver. No nada más eso. Decker, ¿tienes algún comentario? Hasta ahorita. Hasta dónde llega la gente por dinero, ¿no? Exacto, ¿no? Diste en la clave, diste en la clave del dinero. Como siempre, güey. Diste en la clave. A lo mejor una preguntita para la raza que nos está escuchando. ¿Qué estarían dispuestos a hacer por unos milloncitos? Yo creo que le diste en la clave, porque las personas que están involucradas, son interesantes. A lo mejor ustedes los conocen, a lo mejor no los conocen, pero vamos a platicar acerca de una persona en especial. JP Morgan. Exactamente. Exactamente. No sé si podemos decir tantos nombres aquí. Tú dilo, o sea, si no nos van a tumbar el video, si no les parece. No creo, porque no somos los únicos que hablamos de esto, entonces. Sí. Pero tú dilo, tienes razón, Ricardo. Tienes razón. De hecho, JP Morgan es el banco más chingón de Estados Unidos, ¿no? Es una empresa líder global, ¿no? De bancos. Entonces, JP Morgan lo vamos a ver más adelante, que fue el fundador de Wall Street, de los que fundaron Wall Street. Entonces, huevo. Fue una persona humildemente muy influyente. Entonces, yo creo que la historia del Titanic sí es interesante porque lo involucra. Entonces dices tú, comparas una cosa con otra, vas uniendo hilos, dices, entonces no tiene nada de loco, ¿verdad? No tiene nada de loco pensar que sí es cierto lo que dicen, ¿verdad? Bueno, pues continuamos con el tema. Está bien interesante. Ya me enteré, güey. Está interesante. Bueno, dentro de lo que estábamos platicando de los sucesos que pasaron acerca de que se dice que no fue un accidente, también se dice que el choque de un iceberg no podría causar esos daños al barco. Daños catastróficos, ¿verdad? No podría causar respecto a eso. Entonces, por eso se
digamos, se retoma o se hace más fuerte la teoría porque el barco original, al quedar tan dañado por haber chocado contra la otra embarcación, pues era muy fácil que se hundiera, ¿verdad? Era un toque y pum, se hundía. Por eso se refuerza esa teoría. Y otra razón, que era muy, muy importante, era de que el capitán del barco se llamaba Edward Smith. Tenía más de 30 años de experiencia en esa ruta. Sí. O sea, no era la primera vez, güey. Había un chingo de veces que ha pasado por ahí. Y pues, güey, que le pase ese accidente es como, ¿what? O sea, exactamente. Como quien dice, era un viejo lobo de mar y exacto. Tenía demasiada experiencia. No iba a cometer un error tan fácil. Me estás diciendo que no fue Diosito porque lo retaron. El que lo hundió. No sales en la película. Sí. Este barco no lo hunde ni Dios. Exacto. No, sí. Pues no fue Diosito que lo hundió. Yo pensaba, güey. Tan pesado acabas de hacer, güey. Perdón. Sí, güey. Hiciste un comentario muy, muy pesado, güey. Te vas a ir al infierno por eso, güey. Ahí nos vemos. Ahí te veo más al rato. Con eso me llevan cigarros. Es correcto. Es correcto. Ahora, también otra cosa que se dice. Las personas que iban adentro del barco cuando sucede el accidente tiraron bengalas blancas. Y no las rojas o naranjas que son las de emergencia. O sea, ¿cómo te vas a equivocar? Las bengalas rojas significan SOS. Las bengalas blancas significan celebración. Sí. O sea, que tiraron bengalas blancas cuando supuestamente estaban pedidas y pidiendo ayuda. Y luego también creo que los botes salvavidas también como que habían dejado un chingo fuera, güey. Sí. Una mamá así como... Quitaron, como decían que el barco era muy seguro. Sí, güey. Dejaron al 60-70% de capacidad los botes salvavidas. Sí, o sea, hubo demasiadas casualidades, güey. Y justamente en ese momento pasó el detalle como para decir, güey, ¿what? O sea, suena como si todo fuera programado. Exacto. O sea, todo fuera programado. Sí. Digo, pensando desde un digamos, lado, pues, malicioso, por así decirlo, o sea, ya saben que aquí, pues, no nos vamos con la primera impresión. Y sí, si le vemos el lado malo de las cosas, pues, hay muchas casualidades. El problema es que no es el lado malo. Pues no. No es el lado malo, o sea, simplemente unes los hilos de las cosas que pasan y dices tú, no puede pasar eso. O sea, das el beneficio de la duda, aún así, güey. Aún así es como que, güey. Aún así. No mames. Pero con lo que pasa después, dices tú, no puede ser, cabrón. O sea, hay demasiadas cosas que no coinciden y que esto, ¿cómo? O sea, sí. Que la vamos a hacer un poquito más adelante. Digo, el tema no va a ser muy, muy largo. Llevamos 20 minutos. No manches. Entonces, y luego ya van a dar las 5, mamón. Sí, ya sé. No, güey, ya fue mucho, neta, güey. De aquí nos vamos por la barbacoa. Sí. Güey, a ver, Ricky. ¿Qué onda? Bueno, sigue adelante, güey, es que quiero que Ricky. Bueno, Rica conoce mucho porque luego dijo el cochino dinero. Cabrón, el cochino dinero y JP Morgan. Sí, le atinó a algo. Muy buen. Algo sabe el cabrón. No mucho, fíjate, pero. Eso sabes, sí. Bueno, seguimos con el tema. Como les mencioné, todo esto para pagar nada más una indemnización del seguro, sí y no. Los barcos mencionados, el Titanic, el Britannic y el Olympic, pertenecían a una naval llamada, ¿cómo se llamaba la fábrica que los creo que les dije al principio? White Star Line. ¿Verdad? Y esta compañía pertenecía nada más y nada menos que a JP Morgan. JP Morgan. Y dices tú, bueno, ¿quién es JP Morgan? Ya lo mencionamos poquito, ¿verdad? Sí. Fue un banquero. No vamos a entrar en mucho detalle porque también la historia de ese personaje, la neta, está... Te llevas otro capítulo. Te llevas un chorro de tiempo, la neta. Estuve leyendo la historia de ese vato y... su madre, está pesada, está pesada. Sí, güey. Bueno, no vamos a entrar en mucho detalle, solamente vamos a tocar algunas cosillas interesantes que dan más fuerza a esta teoría y a otras teorías. Esta persona fue un poderoso banquero en los años 1900 y se le conoció como el maestro del dinero. Así se le conoció.
porque era una persona muy embaucada, ¿verdad? El vato era un maestro del dinero, ¿verdad? Todo lo que leí yo sí es muy interesante de cómo el vato manipulaba, manejaba, invertía y hacía demasiadas cosas. Sí, era una persona muy poderosa, digamos, mentalmente, por todo lo que hacía. Esta persona, JP Morgan, invirtió en muchas empresas y proyectos. Adivinen en quién. No se imaginan, ¿verdad? No. Amazon en ese no, él invirtió en proyectos muy interesantes como los de Tomás Alva Edison. Él lo apoyó económicamente. Dice, incluso lo ayudó para que la empresa de Tomás Alva Edison se fusionara con una empresa de él. Y ahorita es conocida como General Electric. Uf. O sea, le quitó todo a Alva. Claro. Lo hizo que renunciara a todo. Pero te digo que la teoría de este vato está muy cabrona, ¿no? No está así como que simple, ¿verdad? Sí, era una persona muy cabrona, la neta. También tuvo participación con otra persona que ahorita en estos tiempos, no él precisamente, ahora ni sus principios, pero sí su nombre está en una marca muy poderosa actualmente. ¿Quién crees que sea? De vehículos eléctricos. General Motors. No. Vehículos eléctricos, que está Tesla. Exactamente. También tuvo participación con Nikola Tesla. Dice que él invirtió con Nikola Tesla en un proyecto de transmisión inalámbrica de energía. Dice que aunque en principio sí lo apoyó con $150,000, después se retrajo porque Tesla le pidió más dinero, le dijo no, ya no te voy a apoyar. Y pues Tesla al principio, cuando le da esos $150,000, le cede el 51% de sus patentes. No sé si conocen la historia de Tesla, güey, pero la historia de Tesla es un pinche tema que no vas a acabar ahorita. La historia de Tesla está muy interesante. Súper pesada, está muy interesante. Tema. Yo hace, no sé si fue 1 año, 2 años, vi un documental donde se decía que sí supieron cómo murió Tesla, ¿no? Sí saben cómo murió solo. ¿Pero en un bar o algo así o no? No, él murió solo en un hotel. Solo, totalmente solo. Sí. Se suicidó de unos quepetazos en la nuca. Totalmente solo. Lo raro de esa cosa es de que cuando él muere, obviamente a él lo tacharon de loco por estas cosas, ¿verdad? Porque él trataba de generar energía gratis. Gratis, así es. Él trataba de generar energía gratis. ¿Qué pasa? El gobierno le dice, no, cabrón, tú estás loco, no se puede. Lo vemos con esta persona. Le quitó el 51% de sus patentes, cabrón. El 51% de sus patentes a cambio de $150,000. Prácticamente le hizo que renunciara, güey, a todos sus proyectos, todo el pedo, güey. Muere solo, como le decía en este documental. Y lo raro es de que el gobierno va a ese hotel o a su casa donde estaba él y se pierden 12 o no sé qué tantos baúles con documentos oficiales de Tesla. ¿Dónde están? Nadie sabe. Ahora, como ya no tenía dinero para solventar sus proyectos, Tesla pues los abandona, ¿verdad? ¿Tú crees realmente que si dijo no, ahí muere? Esta persona, JP Morgan, dijo no, ahí muere. No, claro que no, digo, es trabajo de toda una vida. De hecho, o sea, Tesla, güey, trataba temas incluso de la antigravedad, güey, de repartir energía a todo el mundo, güey, de forma gratuita. Incluso, por ejemplo, las comunicaciones que tenemos ahorita de Wi-Fi, güey, inalámbrico, todo ese pedo viene de este cabrón, güey. O sea, realmente creo que nuestra tecnología ahorita actualmente se la debemos a este cuate, güey. Así es. O sea, güey, literal, güey, todo, güey. La verdad es que sí. Ahora, regresando a la historia del Titanic, ¿quién creen que iba a estar en el Titanic? Y que curiosamente
y por causalidades del destino, él y su millonaria colección de arte cancelaron al último minuto. Y no fue. No fue al bar, a la primera excursión de su barco. JP. Exacto. Exacto. Oh. Ese vato invitó a sus camaradas. Vámonos todos de viaje. Puta, Oh, ¿saben qué? No puedo ir, ya todos arriba. a la mera hora, güey, me salió un pinche. Ya, zarpó el barco. Ni siquiera avisó, solamente no fue. Se dice que la gente que tenía el servicio para el viaje también se murió. Porque ni siquiera avisó que no iba a ir, simplemente no fue. No fue, nada más Nada más no fue. O sea, por eso es muy, dices tú, no puede ser. No puede ser, es mucha coincidencia. Mucha coincidencia de que él, milagrosamente no fue y se salvó. No, y no podía ir, güey. Estaba leyendo los documentos de Tesla, güey. Sí, creo. No podía ir, güey. Sí te creo, la verdad. Como el libro vaquero, mamón, así bien emocionado, güey. No, ha estado bueno. Es por eso que la teoría, pues la verdad, no suena. Mucha fuerza, no suena tan teoría. No. No suena tan teoría. No, y es como lo comentamos para el último capítulo, ¿verdad? No es que sean teorías, son un hecho, o sea. Sí, se vuelven un hecho por todas las cosas que pasan alrededor y de cómo se presentan los hechos a su alrededor y ya nada más atas hilos y esto no es una teoría, es una realidad. Es una teoría, es una realidad y son muchas casualidades como para decir es que es una teoría de conspiración. Pues perdón, pero aquí tampoco es una teoría de conspiración. Como que están diciendo, ¿verdad? Exacto. Bueno, volviendo un poquito a la historia de esa persona. Durante esos años, Estados Unidos ya se encontraba bajo una depresión económica. Y esta persona, JP Morgan, en ese año que zarpó el Titanic, controlaba 2/3 de las fuentes de ingresos de Estados Unidos. What the fuck? O sea, ya tenía demasiado poder. Sí. Demasiado poder. Bajo esta idea de depresión, o esta depresión del país, él le surge una idea muy buena, ¿verdad? Pero a la vez muy riesgosa. Porque él lo que trata de hacer es de que la banca controlara todas las finanzas del país. Y ahí creó la banca central de Estados Unidos. Lo que mencionaba al inicio, güey. A huevo. Que esto da paso a la creación de la Reserva Federal. La Reserva Federal Internacional. Estados Unidos. Así es. Güey. Ahora, como mencionamos también, esto fue cuestionado por muchas personas. Muchos personajes, porque estaban digamos, a la par de su poder. No con tanto poder, pero sí tenían un poder económico alto y tenían poder de decisión dentro de lo que pasaba en Estados Unidos en ese entonces. Sí, estaban en el mismo nivel, por así decirlo, en el mismo nivel jerárquico, ¿verdad? Así es. No tan alto, pero sí tenían un nivel jerárquico muy Tenían parecido. influencia, güey. O sea, podían manipular fichas para cambiar ciertas cosas, güey. Había 3 personas que estaban en contra de esa creación de la Reserva Federal. Porque decía que él, digamos, es darle todo el poder a una persona, ¿verdad? Simón. Porque como era el mayor dueño y el mayor inversionista, pues era darle todo el poder de un país a una sola persona. Simón. Y no querían hacerlo. Esas personas eran muy importantes. Eran Isidor Straus, que era el dueño de los almacenes Macy's en ese entonces. Benjamin Guggenheim. A esa persona le decían el príncipe de plata. ¿Por qué? Porque era dueño de minas y todo ese show, de metales y todo ese show. Y otra persona era John Jacob Astor, que era la persona más rica que iba viajando en el Titanic en ese entonces. Puro peso pesado. Ahora, adivina qué pasó. Pues que los que estaban opuestos, güey, que fue parte de lo que mencionamos al inicio. No alcanzaron bote. Estaban opuestos a darle, como ya nos está aclarando aquí el buen Gabo, darle el poder a una sola persona, güey. Pues mágicamente se van y... Todos ellos fallecieron en el Titanic. No sé cuánto tiempo pasó, güey, después de eso, o sea, del hundimiento, que se formó la reserva, güey. ¿Cuánto fue? ¿1 mes, 2 meses? Fue un año. Un año después. Un año después de lo que pasa en el Titanic, ¿verdad? Que fallecen todas esas personas que
estaban en contra de él, fallecen y se crea lo que fue la Reserva Federal. Ah, huevo. ¿Y qué crees que pasa un año después de que se crea la Reserva Federal? ¿Qué se imaginan que pasa? ¿No fue cuando se dejó el patrón oro, güey, para cambiar al patrón petróleo? Sí. El petrodólar, güey. Sí, así es. No hay un patrón, simplemente es confiar en los Estados Unidos. Sí, nomás. De imprimir dinero a Sí. lo estúpido, güey. Sí. No hay quien los limite. Sí, pero adivina, bueno, la persona que propuso eso, pues fue JP. Oh, Pero otra cosa que pasó después de eso, de la Reserva Federal, de la creación de la Reserva Federal, en 1914, ¿qué es que pasó? ¿Qué se acuerdan que pasó? ¿En el 14? Sí. ¿No fue por ahí donde inició la Primera Guerra, güey? Exacto, papá. Fue del 13 al 19, ¿no? Fue en el 14. En Bueno, julio pero de la 1914. primera empezó en el 13 y luego terminó en 19. Sí. Y luego la segunda fue el 39. O sea, la 45, fecha, digamos, oficial fue en julio de 1914, cuando empezó la Guerra Mundial. Chimón. Entonces, ¿quién crees que apoyó toda la bendita guerra? Déjame adivinar. No lo sé. JP. Los Estados Unidos, obviamente, comandados por esta persona, bajo la Reserva Federal. Ahora, esta persona hizo... Me está llevando a preguntarme algo, o sea... Suéltala, güey, no te quedes con eso. ¿Por qué esta persona... Es que no conozco el tema. Sácalo, güey. ¿Por qué esta persona apoyaría una guerra? O sea, ¿cuál fue su beneficio, ¿Cuál fue el güey? beneficio de él? Así es. La guerra es el mejor negocio del mundo. Por esa razón. ¿Dónde La crees que guerra fabrican es las armas? El mejor negocio del mundo. Ahora Estados sí, Unidos. Dale un poquito la palabra acá a mi Ricky, güey, que siempre Vamos, termina... Ricky. Ya ves. No, y Estados Unidos se ha caracterizado por promover las guerras, porque ellos mismos fabrican las armas, ellos mismos se las compran, se las venden a crédito a los otros países y luego les empinan con los cobros. Aparte de que se apoderan de petróleo o lo que pueden allá donde van. Entonces ahí está poquito dinero nada más. Poquito Es el mejor negocio del mundo. negocio redondo. Aparte de que ellos pueden imprimir el dinero que quieran. Pues sí, digo. Imagínate. Les mencionaba hace rato fuera del aire que estaba viendo un documental. Míralo. Neta, mira este documental. No sé, en septiembre, ¿verdad? Mira este documental, está... Y no te muestran lo que es en realidad, te muestran nada más que por encimita porque es lo que les permite. Pero te muestran realmente el poder que tenían en ese entonces Estados Unidos y lo que hacían para engañar a la gente. No, Ahorita el poder de Estados Unidos está mermado. Está totalmente tiene, mermado. No tiene Demasiado, güey. Pero en ese entonces, en serio, míralo, todo lo que Las hicieron. caricaturas no metían ahí de que la guerra, güey. Te vas a sorprender, Sí, güey. neta, te vas a sorprender. Es un asco. Es un asco todo lo que hacían para decir cierto país es el culpable de esto, cierta persona es el culpable de esto, y aparte manipulaban las leyes, cabrón. Y ese es el punto que quería tocar, ¿verdad? O sea, porque ese es otro tema también aparte. Sí. El 11 de septiembre. Lo mencionamos en el capítulo anterior que dicen que fueron misiles, que fueron los aviones fueron hologramas. Pues si lo analizas es lo mismo, mamá. Es la misma pendejada. Vamos a tumbar algo para cobrar un seguro. Hijo de Oh, pinche madre, ¿es cierto? Y echarle la O sea, culpa a alguien más. sí. No, ¿Sabes? qué La bárbaro. otra vez estaba leyendo, no sé si estaba leyendo o viendo un podcast, no recuerdo la verdad, pero el lema de las potencias es crear inseguridades para vender la seguridad. ¿Qué es lo que están diciendo? O sea, crear guerra para Sí. vender la solución. Sí, porque aquí, en este caso específico, igual nos vende la idea de que fue un ataque terrorista, un país que no quiere a Estados Unidos. La falsa bandera, güey. Es falsa bandera. Exactamente, y todo esto tiene un trasfondo. No, te digo, mira Voy a mirar el mira el documental documental porque neta está asqueroso lo que hacen. Porque no nada más es con Afganistán en ese entonces. Aunque nos salimos un poquito del tema. Sí, ¿verdad? ya nos salimos del tema. Pero no le hacemos a platicarlo así brevemente. En ese entonces, supuestamente Afganistán era el malo. Así es. ¿Por qué? Porque supuestamente. Armas. Pero de con destrucción. anterioridad, güey, con anterioridad,
Estados Unidos dijo que Rusia eran los malos porque estaban invadiendo Afganistán. Y Estados Unidos ayudó a los afganos a sacar a Rusia de Afganistán. Y años después dicen que Afganistán es el malo. Y ahora atacan a Afganistán. Y después de eso, bueno, en el inter de eso, empiezan a decir que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. Sí. Así es. Y hacen todo un escándalo y un show. Y resulta que no tenían nada. Nunca hubo pruebas, güey. No tenía nada, güey. Nunca hubo pruebas ni le comprobaron nada. No tenía nada, güey. No tenía nada el vato. No tenía nada. Y ya sacaron el volumen 2 en Ucrania, güey. Sí, ya sacaron el volumen 2 en Ucrania, así es. O sea, ahora, güey, aún y que haya tenido, güey. ¿Cuál es el pedo de que tengan ese tipo de... Exacto, de o sea, como si tú no tuvieras, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿cuántos países están? Está Francia, güey, está Estados Unidos, güey, está Rusia, güey. O sea, ¿por qué Rusia, pues, si tiene ese tipo de artefactos, por qué no? Ahora, van para allá? Neta, o sea, está bien interesante porque lo que yo vi en ese documental es que durante todo ese show, como Estados Unidos sentía que estaba desprotegido por todo lo que estaba pasando, crearon un proyecto. No recuerdo el nombre. Stargate. No, se llama Star. Sí, güey, Stargate. Starwind. Ese proyecto, güey. Pero esa cosa que hicieron era intervenir los teléfonos de todos. De todos. Sin importar que tú fueras. Que si tú fueras lo que seas, era intervenir los teléfonos de todos para ver si alguien era terrorista. Lo cual... O después del 11. Sí. No recuerdo cuál es el nombre exacto, pero Starwind, algo así. Okay. Lo voy a checar. Que también es un tema muy interesante. Porque es un cabrón, ese pedo. Ahora, con eso, ellos violaban una enmienda, que es la cuarta enmienda de Estados Unidos, que dice que nadie puede entrar a tu casa sin tu permiso. Ni la policía. O sea, no pueden entrar nomás porque sí. Y ellos violaban esa ley. Pero como decían que no estaban entrando literalmente, podían hacerlo. Pero estaban robándote tu información, espiando tus pláticas, todo, güey. Ahora, según dicen, sí, nos equivocamos, ya no vamos a hacer. De hecho, ¿tú crees? Hablando de ese tema, o sea, después ¿Tú crees? No, claro que no. Hablando después de lo que pasó con el 11S, güey. Hubo un chingo de gente arrestada, güey, desaparecida, incluso mismos norteamericanos que los hicieron prisioneros, güey. Y duraron meses, güey, ahí, simplemente porque tenían algo ahí medio extraño en su celular, etcétera. Y sin ninguna justificación, güey, literal, güey. En Guantánamo en Cuba hicieron una cárcel, que más bien era un centro de tortura, güey. No era una cárcel, era un centro de tortura para sacarles verdades que no existían, o sea, que eran mentiras. Pero bueno, ya nos andamos un poquito en ese tema, sí, pero está muy, muy interesante. Nos desviamos un poquito. Ya para finalizar lo de esta persona, ya lo vimos que se creó la Reserva Federal y todo ese show, y cuando fue lo que causó todo ese show de la creación de la Reserva Federal, que fue apoyar la guerra. Uh-huh. Ahora ya no suena tan loco con todo lo que vimos, digo, cabrón, ya no suena tan... No suena tan loco, y todo esto para recuperar algo de dinero para Estados Unidos, para que no estuviera tan quebrado. Ahora, ¿quiénes creen que son las familias más poderosas del mundo? Bueno, hay como 8, pero hay 3 que son muy, muy, muy ricas. Los primeritos serían los Rothschild, Rockefeller, y hay otra que se llaman... No recuerdo. Rothschild, Rockefeller. Bueno, lo que yo revisé y lo que chequé, según Forbes, dice que son los Rothschild. Uh-huh. Unos datitos así leves. Uh-huh. Dice Forbes que Benjamin Rothschild reveló que los ingresos personales, o sea, de él, son 1.400 millones de euros al año. Solo él. Obviamente la familia y todo lo demás, o sea, es más lana, güey. Sí, es un barro de lana. Y la segunda familia más rica de del mundo, más bien, es los Rockefeller, que son los dueños del 95% del petróleo de Estados Unidos. Todo. Y ¿quién cree que es la tercera familia más rica del mundo? Sí, no. Un apellido.
Los Morgan. Los Morgan, no, hombre. Son los Morgan. Porque tienen un imperio banquero. Son los dueños del Wall Street. Dice que aunque esta persona ya murió, también podemos decir murió. Porque hay muchas teorías que dicen David fue el que hace como 1, 2, 3 años atrás se desvivió, güey. Se desvivió. Sí, me dejó de estar de hecho, así puedes decir desvió. Sí, es otra cosa. Sí. Como qué pena. Se desvió. Digo, fundaron el Wall Street, güey. O sea, fueron los que dieron vida a Wall Street. Son personas extremadamente ricas, súper poderosas. Y no llenan, güey. Sí. Y como les digo ahorita, se dice que murió. ¿Por qué? A otra teoría que también así les gustaría, me gustaría meter así como que nada más el piquetito. Hace como unos 3 años vi una película que se llama Réplicas. Mírenla esa película. Esa película trata de, como ya hemos mencionado, las películas no solamente te muestran una historia, ¿verdad? Las películas te muestran muchas cosas que o ya pasaron, o están por pasar, o están pasando, ¿verdad? Uh-huh. Esa película trata de una persona que está estudiando sobre el transportar la mente humana hacia... Hacer avatares, güey, extraer la conciencia para poder continuar, güey, con a huevo, Simón. Resulta que esta persona trabaja para el gobierno y se le muere su familia y él lo que hace es transportar la mente o la conciencia de su familia a unos clones. Pero el gobierno se da cuenta porque tiene toda la tecnología de eso, ¿verdad? Al final de cuentas, lo que pasa es de que él tiene que transportar su conciencia hacia un, digamos, un robot. Y una persona millonaria le pide que transporte también su conciencia hacia un robot. Un androide, digamos así. ¿Para qué? Para poder vivir más. Obviamente él sale del radar porque murió. Uh-huh. Sale del radar. Pero su conciencia sigue su conciencia huevo. Y sigue manipulando todo. Por eso digo, murió. Porque no sabemos si eso pasa o no pasa. Hay demasiadas cosas que dices tú, suenan locas, pero pues estamos viendo que no están tan locas. No están tan locas. Como Walt Disney que está congelado. Exacto. hay otras cosas, o sea. Michael Jackson, güey, supuestamente tampoco no está muerto, güey. Está como Eminem, que fue sustituido ahí. Ni Jenny Rivera, güey. Esta mamá tiene un canal de YouTube, güey, dice. Se dice que también de cocina, ¿no? Se dice que también el protagonista de la película que decimos también fue cambiado por otra persona. También es una teoría muy bueno. Estas personas, las 3 familias, juntaron sus riquezas entre los 3 para gobernar, digamos, y mover todo. ¿Por qué? Porque no son nada más estadounidenses. Los Rockefeller son alemanes, no son estadounidenses. Entonces trataron de manipular todo y lo manipulan porque son los dueños de medios de comunicación, los dueños de las inversiones, dueños de los bancos, dueños de todo, ¿verdad? Entonces, muy interesante. ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan ustedes? Yo antes que nada quisiera ver más una opinión de Ricardo, güey, que es el más fuerte, güey, el que va a dar un putazo pero directo, pero güey. ¿En cuanto a qué? Pues al tema Mira, que acaba de decir Garito, güey. Es que ya la solté hace rato también. O sea, ¿hasta dónde llega la gente por dinero? ¿No? ¿Y cuándo llenan? Que no, mi conciencia no llega a eso. Es demasiado. Nunca llenan, exactamente, nunca llenan. O sea, al final de cuentas. Pero no sería entonces tienen para vivir varias vidas y no acabarse ese dinero. Pues no sería precisamente eso el motivo de ellos, güey, que obviamente están fuera de nuestro... Ya no es dinero, es poder eso. Exacto, pero están tan despegados de nuestras realidades, güey, que van más allá y que tú no te explicas, güey. Sí, o sea, ¿cuál es su pinche límite? Pues no, porque tú no estás dentro de esos... Ya no tienen límite esas personas. Ahora, es que no vamos a meter más temas, güey, si tanto. No, ya, güey, ya. Ahora, ¿qué tal
¿Y si no es el dinero lo que les interesa? Es que a eso iba también. O sea, ¿qué tal? Capítulo, mamón. ¿Qué tal si no es el dinero? ¿Qué tal si no es el dinero lo que les interesa? O sea, a nosotros lo vemos así porque nosotros estamos en un nivel de más abajo que ellos. Y nosotros somos, como digamos, pues peones que tenemos que tener dinero para poder sobrevivir. A lo mejor ellos no quieren el dinero. Exacto. Quieren otra cosa. ¿Qué? Pues podemos investigar. Sí, podemos investigar. Uno de estos días vamos a investigar y que no se nos haga eternidad, ¿verdad? De lo que hablábamos también, que estas familias, que muy seguramente estoy en 99% seguro que estas familias pertenecen a la élite mundial, ¿verdad? Y que estas familias son parte fundamental de la creación del plan 2030. Que no se nos haga raro, ¿verdad? Yo me quedo o concluyo con eso de que estas familias estoy casi seguro que son parte de la élite mundial. Entonces, claro. Son los dueños. Son los dueños del mundo. Así es. La verdad es que no hay más. Conclusión. Pues la conclusión es de que cada quien piense lo que... Conclusión, güey, es de que... Aquí hay mucha información, búsquenle. Para que vean la verdad, lo próximo que viene, güey. Sí, síganos en las redes. Esperamos que les haya gustado el tema. La verdad, como les vuelvo a mencionar, no somos expertos en lo que estamos diciendo, simplemente estamos debatiendo sobre lo que nosotros analizamos y decimos, wow, tienen ciertas cosas de razón. No decimos que sea la verdad absoluta, simplemente decimos, como dice Eric, despertar de conciencia. Despierten, analicen, investiguen. Igual si no quieren hacerlo, no pasa nada. Están libres de hacer lo que ustedes quieran, pero sí sería chido que sí investigaran, la verdad, y que nos sigan. Vamos a darles más temitas así interesantes como estos. Ricardo, ¿qué quieres decir para concluir? Es que ya esto está muy denso lo que sigue, ¿no? Ya son muchas teorías y todas como que cobran algo de sentido. Ya no dejan de ser teorías. Ya, no, eso siguen siendo teorías, no tenemos cómo comprobar nada de esto que estamos opinando, pero hay mucha información aquí, muchos datos, pero las opiniones pues ya son como les decía, cada quien va a forjar su propia conclusión de las cosas, nada más analicen los y temas. Si piensan tantito todas las películas que hemos visto de donde Estados Unidos es el bueno, Exacto. Es que los de Medio Oriente son los malos, o los rusos son los malos. En serio, miren el documental, güey. Todas. En Rusia eran películas al revés. Les va a volar la chompa. Digo, y solamente es como que por encimita lo que te muestran, porque obviamente pasan muchas más cosas que no te las van a decir. Porque están limitados. Pero te das una idea de la basura. Neta. Yo me quedé así como que no mames, cabrón. No puede ser. No, si ya de por sí uno piensa toda la sarta de porquería, ¿verdad? Que hay detrás de todo esto. Ahora sí, si vemos el documental que lo voy a hacer, ¿verdad? O sea, pues nos va a explotar en la cabeza. En serio, está muy, muy bueno. Bueno, con esto cerramos. Les damos las gracias por habernos acompañado. Esperamos que pasen un buen fin de semana y pues les mandamos un saludo ¿desde dónde? Una buena madrugada, porque pues estamos casi a las 6. No, ya es tardísimo. Ya nos pasamos de los actuales o posibles fortalecidos. Muchas gracias. Saludos a todos. Pues estaremos dejando ahí las redes sociales para que nos sigan. Si quieren que escribanos sobre algún tema que quieran que hablemos y lo hablamos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.